tal? ¿Cómo están? Ya estamos en una nueva edición de Nuestro Puerto para hablar de temas, por supuesto, interesantes para usted, para la comunidad de nuestra ciudad de Puerto Montt, cultura, educación, salud. Bueno, vamos hoy día a hablar de un tema muy interesante que tiene relación con la educación, pero sobre todo con la convivencia escolar. Es por ello que nos acompaña don Juan Manosalva, que es profesor académico, además coordinador de convivencia escolar en la unidad técnico-pedagógica, que bueno, trabaja a la par con la Dirección de Educación Municipal, con DEM. Ustedes ya se van asociando también con las siglas, como lo hemos hecho constantemente en nuestro programa. Así que, don Juan, agradecerle también que esté con nosotros porque vamos a hablar de un tema bien interesante en la jornada del día de hoy, que tiene relación con este programa, este proyecto también de convivencia escolar. Agradecerle. ¿Por qué nace? ¿Cuál es la inquietud que tienen ustedes o el interés de desarrollar este proyecto? La convivencia escolar es un tema, yo diría, permanente de la educación y a veces se tematiza de manera más precisa y eso es lo que está pasando en este tiempo. Yo diría que se engancha con el tema de la transversalidad que tantas décadas hemos trabajado en educación, que el Ministerio de Educación siempre ha tenido presente y que hoy cristaliza en lo que llamamos esta especie de dimensión de la educación, que es la de las interrelaciones personales que se dan cuando enseñamos. Okay. No es enseñar una asignatura nomás, es formar personas que intercambian entre sí y se van formando en la medida que se produce esta actividad que llamamos pedagógica en el aula y en el colegio. Me imagino que este proyecto también es inclusivo para no solamente los alumnos, sino que complementa también y integra a los profesores y sobre todo también al entorno familiar del alumno. Absolutamente. Cuando hablamos de convivencia estamos hablando de todo el entorno que posibilita y genera el aprendizaje de los estudiantes. Ahí tenemos múltiples actores que participan. Voy a enumerar algunos. Por favor. Primero, el apoderado, la familia, el entorno del cual el alumno procede. Si ese ambiente no le da sentido, no contribuye sentido al estudiante que viene a aprender, no le tiene claro a qué va a la escuela. Okay. Si ese ambiente no contribuye, entonces quedamos en un vacío bastante importante para el nivel motivacional del estudiante que viene al aula. Y probablemente desde ahí va a generarse desorden, falta de motivación, a veces entender incluso el aprendizaje como un trámite. Entonces, perdón, don Juan, es mal entendido que el apoderado, o en este caso el papá, no vamos a hablar de apoderado, sí tenga un interés, obviamente, porque su hijo esté estudiando, pero no se integre al círculo y al colegio propiamente tal, al establecimiento educacional. Eso también es importante aclararlo. Sumamente importante. Yo pienso que es casi como la materia prima, es como la familia entrega al estudiante para que vaya a estudiar. Claro. Y en eso nosotros esperamos, la verdad, es que el apoderado o el padre, la familia en este caso, tenga claro a qué manda el estudiante y se una a los propósitos educativos del establecimiento. Entonces, no es solamente ir a la reunión para saber de cuándo es la rifa, cómo organizamos el fin del año. O al revés, estar en casa y quedarse tranquilo con que las notas o el desempeño escolar del alumno o de su hijo en este caso sea bueno, sino que la integración que tenga ese apoderado al establecimiento también es muy importante y relevante. Absolutamente, y es clave. Para nosotros esa participación es fundamental para tener alumnos motivados aprendiendo en clases. Y si hablamos de que la participación de los apoderados es fundamental, la participación, me imagino, de los profesores, de los docentes, creo que también es un pilar, es la otra mitad. Esta es una cuestión que se va armando en conjunto, de forma integral, porque pienso, ya, el apoderado manda a un alumno con buen sentido, es decir, motivado a aprender. Ese estudiante está entonces también en buena disposición para desarrollar las actividades pedagógicas y no solamente para entretenerse, sino también para justamente aprender. Eso genera inmediatamente que haya una buena disposición al aprendizaje. Cuando eso se da, el profesor encuentra una materia prima también más manejable en el aula y entonces se da el aprendizaje efectivo que llamamos. O sea, el alumno efectivamente aprende porque tiene la motivación y tiene esa materia prima que llamamos recién la motivación. Y eso puede llevar incluso a avanzar a que la escuela como organización, institución escolar, genere un clima también favorable y que tiene condiciones favorables, digo, en términos de ambiente laboral. Entre los profesores se entienden bien, se relacionan bien con sus alumnos, se relacionan bien con los apoderados y entonces el clima escolar entero mejora. Exacto. Y en términos de resultados eso puede llevar, hoy día según estudios, a que en el CIMSE, por ejemplo, que es una foto de un proceso mucho más complejo, pero que el CIMSE puede tener un resultado de hasta 40 puntos de diferencia entre una escuela con mala convivencia escolar
en relación a una que tenga buena convivencia escolar. Dentro de esa convivencia que ustedes hablaban, y lo comentábamos antes de partir del programa, bueno, existen diferentes personalidades dentro de los niños, sobre todo Sí. los que estamos hablando de educación básica, en donde hay un grupo de aproximadamente, yo creo que hay un promedio de 35 o 40 alumnos en algunos establecimientos. Sí. No sé si eso también estará para debatir, si es una cantidad un poquito abultada, pero donde hay niños que son hiperkinéticos, otros que son mucho más tranquilos, otros, como usted señalaba, que tienen mucha más facilidad para aprender la materia, para realizar las actividades y lo realizan en un tiempo mucho más acotado. Sí. ¿Cómo podemos complementar todo eso? ¿Cómo podemos integrar a todos esos alumnos que son de diferentes personalidades para que no se nos escape ninguno, no pierdan el interés, la motivación y sobre todo ese interés de poder seguir aprendiendo? Ese es el desafío del aprendizaje efectivo en el profesor. El profesor tiene que ser capaz de diversificar y de integrar a alumnos de distinto carácter, de distinta personalidad. Por ejemplo, un alumno que tenga incluso condiciones específicas de trastorno del aprendizaje, por ejemplo, hiperactividad, otras. El profesor tiene que tener alguna herramienta para que esos alumnos estén permanentemente activos en el proceso y su propia actividad, su propia hiperactividad incluso, les contribuya a que avancen en su aprendizaje. Okay. Por un lado, y poder tener un suficiente dominio de grupo como para que justamente la actividad de ellos no capture el modo de proceder de otros alumnos que tal vez tengan algunos, por ejemplo, que son más lentos en su proceso o más tranquilos y que hay que mantener motivados para que vayan avanzando y se les empuje en el proceso del aprendizaje. Y también hay de repente alumnos que son bastante rápidos en su proceso Sí, sí. y por naturaleza de su inteligencia. Entonces hay que también tener los recursos suficientes para que esos alumnos aprovechen el tiempo y tal vez profundicen aquello que el promedio del curso está avanzando. Entonces es un verdadero desafío y un arte el poder educar en la diferencia y en la diversidad que hay en una aula de clase. Ahora, antes de entrar de lleno al tema del proyecto, que es tal como usted lo señala, proyecto de talleres y charlas motivacionales en convivencia escolar, es un programa que va a nivel comunal, ¿cierto? Sí. ¿Qué importancia tiene para ustedes que este programa sea también, sea integrativo para los sectores más apartados de la comuna, para los sectores rurales? La comuna de Puerto Montt es una comuna grande en términos de sistema educativo. Tenemos 75 establecimientos, de esos 21 son rurales y que funcionan como microcentros. Varios de ellos son unidocentes, es decir, tienen un profesor encargado de todo el proceso de la escuela y tal vez con una menor cantidad de alumnos, como sucede en el sistema rural. Tenemos además escuelas rurales completas, es decir, de primero básico a octavo, perdón, e incluso algunas tienen prebásica en lo rural. Y en lo urbano, por supuesto, tenemos prácticamente todas las escuelas a nivel de escuelas completas que llamamos. Bueno, es importante que en todas las escuelas se atienda este tema porque es un tema, diría, fundamental y transversal. Y es a la transversal, educación. exacto. No necesariamente lo vamos a llevar al tema de los colegios, de las escuelas municipales, sino Sí. que en todo ámbito y en todo grupo socioeconómico también. Es que es sumamente complejo educar, diría. Sí. A veces se cae en la simplificación y se piensa que educar es enseñar asignaturas. Educar es formar personas en toda la complejidad de su historia, con que llegan a la escuela, con la proyección de vida que tienen a partir de la educación. Entonces, sin duda, el tema de la convivencia tiene que abordar en los distintos ámbitos donde la educación se produzca toda la complejidad que ello tiene. Quiero desviar un poquito de lo que vamos a desglosar, de los 4 puntos que hablábamos antes sí. en esta reunión de pauta, porque quiero su opinión personal con respecto a que si el tema de la extensión horaria, que se ha criticado bastante, Sí. sobre todo por parte de los apoderados, en cierta medida ha mermado un poco la efectividad que han tenido estos talleres, o que ha tenido también el proceso educativo para los alumnos, para realmente aprender, por esta extensión que además muchos lo ven reflejado en que los profesores, los educadores, le han cargado un poquito la mata, por decirlo de alguna manera, a los apoderados, al entorno familiar, con, además de esta extensión horaria, entregar mucha tarea para la casa, dejando de lado lo fundamental, que es aprender en el aula. Tal vez usted se refiere a la JEC, a lo que llamamos jornada escolar completa. Exacto. Qué bueno, otra sigla también que Sí. nuestra gente los va Sí. a poder interiorizar.
Interesante porque la GEC fue propuesta primero para talleres de desarrollo más personal, más que de asignaturas. Y aquí estamos haciendo un contrapunto de algo que tiene que ser integral. Cuando hablamos de asignaturas, y la GEC se ocupó para refuerzo en lenguaje, en matemática, en distintas disciplinas, y no se aprovechó en talleres como, por ejemplo, el interés que pudiera tener un alumno de desarrollar capacidades artísticas. Estos talleres extraprogramáticos. Es que ahí hablamos de distintos niveles. Importante también la GEC, sí, diferenciarlo. Sí, la GEC lo que normalmente aborda es un proceso curricular normal del establecimiento. Extraescolar significa que además hay otras actividades que se pueden desarrollar de tipo deportivo, de tipo artístico también. Que el alumno habría que tenerlas, que hacer, no sé, a las 8 de la noche, a las 7 de la tarde, con todo lo que es una jornada laboral propiamente tal. Sí, pero lo extraescolar ya es más voluntario, de participación voluntaria. La GEC, integrar aquello. Y eso es esa integración de estas actividades artísticos, culturales, de capacidades que pueda tener cada alumno, ¿no se podrían integrar también dentro de este horario? ¿Del horario normal? Sí. Sí, es que se llama extraescolar precisamente porque está más allá del horario establecido, fijo de la escuela. Ahora, lo que quería decir en torno a la GEC partió como un proyecto más para el desarrollo personal y por defecto, yo creo, de nuestra interpretación de lo que ha sido, por ejemplo, la exigencia del CIMSE, hemos ido reforzando más asignaturas y hemos aprovechado ese tiempo y hemos perdido la naturaleza más transversal que tenía la propuesta de formar alumnos en otras capacidades que no son necesariamente las de las asignaturas. Mire, no quiero entrar en polémica, pero he sabido de comentarios también de otras personas que hay algunos establecimientos educacionales que han reforzado, sobre todo cuando tienen el tema del CIMSE, entregando mucho material con respecto a eso, abocándose mucho a eso, porque el establecimiento obviamente tiene que quedar bien posicionado y bien evaluado en este ranking, dejando en desmedro a lo mejor temas que son súper importantes para el alumno que entran dentro de esta malla anual de estudio. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, cuando pasa todo este proceso, se recarga mucho más al alumno y al final las materias no se entregan de manera íntegra o el alumno no las recibe de esa manera. Sí, ahí es un defecto humano propio de cualquier cultura, diría yo, es que cuando la exigencia se pone en un aspecto, todos tratamos de responder a esa exigencia y a veces olvidamos el resto de los contextos. Entonces, aquí ocurre con el CIMSE que se ha transformado en un instrumento importante de medición de la calidad de un establecimiento en términos de los aprendizajes que entrega. Y resulta que por estar bien para la foto del CIMSE, a veces los procesos les damos menos ¿cómo diría? No es que no se cumplan, pero se les da menos relevancia y todo se concentra en poner la noticia en el resultado CIMSE. O sea, es algo que ustedes también, me imagino a título personal, lo vive, sabe que es una situación complicada y sobre todo que es real, que eso pasa en muchos establecimientos. No estoy aquí estigmatizando que sea en algunos establecimientos de nuestra región, sino que a nivel país. ¿Sí? Ahí es donde creo que la mejora en la calidad no pasa por las pruebas formales, mucho menos censales como el CIMSE, sino pasa por procesos que son complejos y que son mucho más ricos que las fotos que se sacan en un momento determinado como evaluación. Es un proceso en donde el alumno, como decíamos, tiene que tener una motivación, tiene que tener un sentido en lo que aprende y a veces, claro, va a tener un resultado no necesariamente ideal, pero va a ser su resultado. Voy a poner un ejemplo. El otro día visitaba una escuela y observaba una clase y veía cómo un profesor manejaba en geometría, construyendo figuras a los alumnos y usaba los conceptos, los hacía descubrirlos y desarrollaba un montón de habilidades en ese proceso. Y en eso me llamaba la atención cómo ese profesor tenía dos grupos de alumnos que estaban muy a caballo en lo que estaban desarrollando y un grupito diferencial que no dejaba de estar a caballo, pero aprendía a un ritmo distinto. Y entonces... Porque bueno, lo interesante lo dice, aprendía pero a un ritmo distinto, pero lo importante, el fondo de aquello era que se estaba aprendiendo. Se estaba aprendiendo. Entonces la pregunta mía es, ¿dónde pone el profesor el acento cuando evalúa? ¿En los conceptos que probablemente van a servir al CIMSE o en las habilidades que el CIMSE también considera, pero que el profesor no necesariamente ¿cómo puedo decir? No necesariamente resalta lo suficiente para el proceso de los niños. El proceso siempre es mucho más rico. Una prueba puntual a veces incluso puede perder procesos que estaban cumplidos. Entonces ahí es donde pienso que hay que volver a valorar los procesos y en esos procesos convivencia escolar como ambiente de aprendizaje tiene mucho que decir
para el respeto, para lo que signifique el darle a cada alumno el espacio que necesita y el ritmo que necesita para que logre su aprendizaje. Estamos conversando con don Juan Manosalva, profesor, además coordinador de convivencia escolar en la unidad técnico-pedagógica, alianza que tienen con la Dirección de Educación Municipal. Al regreso de la pausa, en el último bloque, vamos a hablar acerca de estos puntos que son bien importantes, donde hay temas trascendentales, donde está el bullying, donde está la convivencia, sobre todo familiar, bueno, y lo que conlleva una mala convivencia familiar, a que chicos puedan tener problemas también de convivencia con sus propios pares, con los propios alumnos. Vamos y estamos de regreso. Estamos de regreso, así de corta era nuestra pausa. Estamos en nuestro puerto, estamos hablando de educación, estamos hablando de convivencia escolar, tema interesante junto a don Juan Manosalva. Los puntos importantes, así los vamos a tocar someramente porque vamos a abocarnos con el tema propiamente tal de estos proyectos, de este proyecto que es Proyecto de Talleres y Charlas Motivacionales en Convivencia Escolar. Un poco largo el tema, pero se puede resumir de mucha mejor manera. Sí. Hoy día convivencia escolar es un nicho sin duda de desarrollo en lo que se puede hacer en la escuela, cómo se puede mejorar. De hecho es parte de las 4 dimensiones que hoy día se ponen como estándar de desempeño para todos los establecimientos. Es decir, hablamos de liderazgo y hay sin duda hay mucho que desarrollar en todos los establecimientos, desde el director y el sostenedor hasta la última persona que interviene en la formación de niños. Liderazgo en el sentido integral. Y después... ¿Liderazgo también en el aula de clase también lo toman? Por supuesto. Porque hay liderazgos positivos. No, pero yo hablo de propiamente tal de los alumnos. Los alumnos, por supuesto, porque estamos formando sus personalidades. Así como formamos lo positivo, lo grande que significa un alumno líder, también el alumno que tiene condiciones que sean contrarias a esa necesidad de desarrollo, digamos. Exacto. Ahora, eso es la línea del liderazgo, pongamos. Después, la siguiente es la línea de la gestión pedagógica. La gestión pedagógica que también tiene que ver con cómo producimos aprendizaje efectivo, lo que ya hemos dicho. Sí, sí. Por el otro lado, la gestión de recursos, que es algo natural, que se necesita recursos para promover todo el sistema escolar. Y finalmente el área de convivencia escolar, que hoy día aparece relevada justamente a ese nivel. Es uno de los estándares, una de las 4 dimensiones de estándares que se pide hoy día cumplir como estándares de calidad en el desempeño de los establecimientos educacionales. Perfecto. Ahora, sí, adelante. Estaba pensando sobre este panorama de gestión escolar. La convivencia sin duda tiene que desarrollarse como nicho, digo. Y ahí es donde surgió este proyecto que en el fondo busca abordar el tema primero en términos muy generales. Es decir, vamos a dar talleres y charlas. Fue la propuesta inicial y por eso que tuvo el título. Pero eso hubo que concretarlo después en el tiempo. Y al concretarlo se planificó 200 talleres para apoderados, precisamente para hacer lo que decíamos. Que se reparten en estos 50 y tantos establecimientos. Uno mensual por establecimiento. Son 4 talleres por establecimiento, por lo tanto, que busca comprometer a los apoderados en el propósito formativo de la escuela. Entonces, enseñarles, comunicar con ellos distintas estrategias de motivación, de resolución de conflictos, de formas como el alumno aprende a solucionar sus problemas y así entonces estén en buena disposición desde la familia hacia la escuela. 200 talleres. Después, un curso de 4 sesiones para los encargados de convivencia escolar, que también tienen que ayudar a contribuir a este ambiente y este clima de aprendizaje, justamente resolviendo problemas, acogiendo, etc. Para ellos. Y las duplas psicosociales, que hoy día es un concepto que en mis tiempos de educación básica no aparecía mucho, es un psicólogo y un asistente social que están a disposición permanente del establecimiento para contribuir justamente desde su conocimiento, de su disciplina, su expertise profesional, a resolver los problemas de convivencia en el establecimiento. ¿Estos talleres se están realizando desde cuándo? ¿Desde hace ya algunos años o es un proyecto piloto? Este es un proyecto de este año. ¿De este año? ¿Cómo ha sido el interés? Porque lo hablábamos en el primer bloque. ¿Te recuerdas cuando dijimos que
esta mancomunión, este enlace que se tiene sobre todo con la parte familiar, con los apoderados, es muy importante. ¿Cómo ha sido el interés? ¿Cómo ha sido ese feedback que han tenido también los apoderados, pero también con el interés que ha tenido por parte de las escuelas, de los colegios? Sin duda ha sido alto. Y se revincula un poco de por qué están justamente futbolistas asociados a este proyecto. Eso lo habíamos conversado. De hecho, hace un tiempo atrás vino Iván Zamorano. Sí. Porque es el deporte, llamamos a veces el deporte rey, Exacto. porque es el que se vincula más a lo que todos conocemos. De alguna manera nos vinculamos, ya sea por entusiasmo. Yo no soy muy fanático del fútbol, sin embargo, siento que alguna cultura del fútbol igual comparto. Y creemos que en ese sentido es el deporte que de alguna manera está vinculado a que todos nos vinculamos de alguna manera. Eso. Okay. Y en ese sentido buscamos ahí figuras que pudieran ser significativas para los estudiantes como modelos de superación de distintas situaciones, porque hablamos de motivación. Entonces, que al estudiante le valga la pena vivir los procesos que vive, justamente porque sabe que hay un norte al cual quiere llegar. Y eso, de eso pueden ser buen modelo de repente Iván Zamorano, otros futbolistas que han hecho toda una carrera y a veces surgiendo justamente desde el ambiente más popular o el ambiente, ni siquiera, digamos, un ambiente donde tenían que desarrollar su materia humana, su material humano, sus capacidades. Sobresalir yo creo que ante la adversidad, aunque suene un poquito cliché comentar eso, pero es así. Pero yo digo más bien el modelo de alguien que es capaz de ir adelante, ir arriba, y nuestros estudiantes necesitan eso, constancia, una serie de valores. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido significativo, pero el centro del proyecto, insistiría yo, no está en ellos que son un elemento motivacional, son ellos una ayuda importante en el sentido, más en esa dimensión, pero la formación propiamente dicha, que se entrega a través de los talleres, estos 200 talleres, estos cursos también se hizo un curso para directores, en el modo de gestión y la actitud que tiene que haber en el director, en su liderazgo, para poder gestionar lo que llamamos convivencia escolar. Entonces, este proyecto tiene mucho más que la aparición de estas figuras que nos contribuyen. De todas maneras, desarrollan es un complemento. Sí. Ustedes abarcan grupos por ejemplo, escolares, desde séptimo básico a cuarto medio. El proyecto está pensado en séptimo a segundo medio. A segundo medio, no excluyendo a otros alumnos que incluso no estén, a veces hemos incorporado alumnos que no están propiamente dichos en las escuelas que son parte del proyecto. Exacto. ¿Por qué? Porque nos interesa una mirada más bien comunal y que el alumno de una escuela rural, que el alumno que participe al menos en partes de estas actividades. Cuando hay falencias, cuando hay deficiencias, cuando hay situaciones complicadas a nivel familiar, al entorno familiar del alumno, necesariamente, sin estigmatizar, pero digo, necesariamente ese alumno va a ser propenso a que esa situación negativa, obviamente, que pasa por su familia, la traslade al colegio, transformándola en el tan conocido bullying, que últimamente lo hemos visto en distintos medios de comunicación y constantemente, con mucha más agresividad, y lo más preocupante, en niños mucho más chiquititos, porque uno lo podría asociar a chicos de la enseñanza media, pero cada vez vamos conociendo casos de octavo, de séptimo, de sexto, entonces es indudablemente preocupante. Yo pienso que el bullying es un desafío a la formación de las personas que son nuestros estudiantes. Se da, claro, mayormente en las etapas tempranas, y todos de alguna manera hemos vivido antes cuando nos molestaron en el colegio, cuando nos pusieron un sobrenombre y eso nos incomodó. Vivimos de distintas maneras alguna aproximación a esto, pero el bullying propiamente dicho es cuando alguien ¿Hay agresión física? Esa es la diferencia, porque todos, los que estuvimos también en el colegio antiguamente, el sobrenombre, que se burlaban de ti, pero cuando ya pasan a niveles de violencia tal, como lo que hemos visto en distintos videos. Yo no lo describiría como la violencia física, que es parte de, pero es cuando sistemáticamente a alguien lo molestan y le van machacando, tú tienes este problema, que ya, lo que sea que apareció como, y se le va bajando su autoestima. Hay un tema psicológico muy potente también con respecto a eso, para la víctima en este caso. Sí, es como, yo diría, como de dónde viene la palabra, bullying en inglés viene de toro, de torear al otro, estarlo ahí molestando permanentemente y sistemáticamente, y para bajarle su autoestima, para dañarlo de alguna manera. Eso, curiosamente, tiene efectos no solo en la víctima, también en el que hace bullying. Sí, eso está estudiado en España en particular. Ha habido estudios bien interesantes que dicen, a ver,
uno es el que sufre y claro, está afectado en su autoestima, pero el otro se acostumbra a un modo de operar, a un modo de relacionarse con los demás que es tan dañino como ser víctima. Y el daño es que le hace insensible a lo que produce en el otro y al hacerlo insensible eventualmente le va a ser incapaz de reaccionar adecuadamente en sus relaciones interpersonales en el futuro. Sí, y de todas maneras. entonces ahí es donde uno dice, tengo el desafío de formar a uno y al otro. Y entonces me preocupa el alumno que hace bullying en el sentido de que tenemos una serie de condiciones de las cuales viene tal vez de tipo familiar, donde hay relaciones interpersonales que hay que cambiar. Tiene que siempre verse relacionado con el entorno familiar. Ah, sí, sin duda. Sin duda. O sea, esa persona, ese chico que le está haciendo bullying a otro, es porque también está sufriendo o puede estar sufriendo de violencia, tanto física como psicológica en su propio hogar. Alguna razón se oculta detrás. Y cuando una personalidad se está desarrollando en forma inadecuada, es que tenemos que buscar todas sus raíces. Y recordemos que la familia es el núcleo fundamental de la formación de toda persona. Y entonces, sí tenemos la tarea, todos en conjunto, familia y escuela, de ir buscando cómo enderezar aquellas conductas que de alguna manera están produciendo, eso es formar, están produciendo alguna distorsión. Entonces, esa distorsión hay que evitarla a tiempo, hay que avanzar en ella y formar al joven que nosotros necesitamos después que se integre a la sociedad íntegro, total y sin problemas. Porque, insisto, el problema no es solamente del victimario, de la víctima, es también del victimario cuando hay bullying o cualquier tipo de violencia, cuando las personas dejan de resolver sus problemas en forma razonada, en forma dialogada y bajan. Yo a veces pienso eso, que de algún modo nos subimos todos a una esfera que es la humana, la del nivel humano. Pero de pronto, cuando aparece la violencia, estamos descendiendo a un nivel casi subhumano de resolver las cosas. En el sentido de que no resolvemos con la razonabilidad, no resolvemos con el diálogo, que es lo propio nuestro. Ahora, a título personal, ¿crees que los medios de comunicación, el entorno, facilita aún más que sobre todo estos actos de violencia que se repiten constantemente, preocupantemente sean a muy temprana edad? Yo creo con niños de 6, yo te lo comentaba también, a título personal, con niños de 6, de 7, de 8 años, que son niños, chicos. Creo que pueden contribuir muchísimo, sobre todo cuando van proponiendo modelos de violencia que a veces los niños van tomando. Por ejemplo, a veces se ha hablado de los dibujos animados, que los niños ven tanto, pero cuando aparece la violencia, claro, allá no causa daño porque es una imagen, es un dibujo, pero el niño a veces repite la misma conducta frente a su compañero, le larga un golpe. Justamente. Entonces el medio de comunicación puede plantear modelos y moderar. Sí, la violencia existe, de acuerdo, presentémosla como los medios de comunicación tienen por vocación hacer, presenten la realidad, pero el modelo que construimos, ahí hay una intención. Y entonces si se pone una intención donde el modelo se cambie y se propenda a una sociedad que resuelve pacíficamente sus conflictos, se preocupa del crecimiento de todos y de respeto a todas las personas, la integración. Sin duda alguna que es un trabajo mancomunado que se tiene que realizar en los distintos ambientes donde el niño, en este caso, se desenvuelva, pero creo que el familiar, el pilar fundamental es ahí, sobre todo donde se entregan los valores que van a hacer de esta persona una buena persona, indudablemente, porque aunque uno no lo vea así, muy someramente diga, no, pero ¿cómo va a ser tan grave si todos los niños pelean o todos los niños de repente molestan a otro? Pueden ser conductas que a la larga se vayan patentando también la personalidad del alumno. Bueno, tú sabes cómo el tiempo en televisión, hemos estado conversando durante todo este programa, quedan seguramente algunas cosas, te invitamos para que nos puedas acompañar en otro momento, porque de verdad temas súper interesantes como este, vale la pena los espacios que tenemos acá para difundirlos para toda la gente de Puerto Montt, así que nada, más que agradecerte y ojalá que tengas el tiempo para que en otra próxima ocasión nos puedas acompañar. No sé si quieres decirle algo a la gente también. Yo también agradezco que me hayan invitado, creo que este es un tema que da para conversar muchas veces y sobre todo me interesa invitar a los apoderados, invitar a todos los agentes de la educación, porque somos todos interesados en que los alumnos se formen y crezcan como personas. Ese es el centro, que todos contribuyan con lo que puedan hacer a que estos alumnos se desarrollen como las personas integrales que necesitamos en nuestra sociedad. Perfecto. Juan Manosalva, profesor, coordinador de convivencia escolar en la unidad técnico-pedagógica. Esto fue Nuestro Puerto. Nos encontramos en otra edición. ¿Qué más les puedo decir? Que les vaya súper bien. Chao. Muchas gracias, Juan. Gracias. De verdad.